Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan casi 35 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y empezamos esta tertulia que de momento parece más bien un monólogo, porque me faltan varios tertulianos y voy a saludar al que ha sido puntual y al que está aquí sentado conmigo, que es Vicente Montañez, socio director de VMV Consulting. Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. Eso es ser puntual. Bueno, aquí, al pie del cañón, el primero. En unos cuando minutos me imagino que vendrán los otros dos contertulios. Bueno, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. Encantada de saludarte y de conocerte, también, porque placer, no habíamos tenido la oportunidad. No teníamos el gusto, pero vamos, encantado bueno, de estar. Espero no desilusionaros. Seguro que no. Bueno, me estabas preguntando de qué íbamos a hablar o de qué queríamos que habláramos. Pues no sé, de lo que te apetezca. Hay muchos asuntos encima de la mesa. Está esa reforma electoral, ese proyecto de reforma electoral que año tras año yo creo que se va guardando en un cajón. Ahora parece que Podemos se entiende con Ciudadanos y coinciden en varios aspectos para reformar esa ley electoral. También pretenden que se suma el Partido Socialista, incluso hasta ven factible que pueda ser este año. Está también todo el asunto de esa candidatura de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y que ya hay sectores dentro del Partido Popular que están presionando de alguna forma al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Aprovechando que si Guindos es finalmente nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo, que en un principio parece que tiene bastantes posibilidades o que cuenta con los suficientes apoyos para que salga adelante su candidatura, claro, tiene que ir pensando en una remodelación. Pero es que a Mariano Rajoy hablarle de remodelación es hablarle de cambios, ¿verdad? Es algo como que... Mariano Rajoy en esto será como ha sido, yo creo que será como ha sido siempre, es decir, esperar a que suceda y además será lo más conservador posible, es decir, sustituirá, en caso de que sea el señor de Guindos definitivamente el elegido, pues sustituirá al ministro de Economía, y aquí paz y gloria. No va a aprovechar para una remodelación del equipo de ministros ni nada, vamos, pero muy en la línea. O sea, es que si hay algo que tiene, yo creo que de positivo, que no sé si bueno, pero por lo menos sí que es fácil averiguar lo que nuestro presidente va a hacer, es que habitualmente hace lo de siempre, entonces hará pues como ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Yo creo que no van a haber demasiadas sorpresas al respecto. Hombre, que el señor de Guindos vaya a ser al final elegido o no para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pues hombre, yo ahí sí que probablemente puedo tener alguna duda más que razonable, ¿no? Y sobre todo, viniendo para aquí, estaba oyendo las declaraciones no recuerdo, creo que era Hernando, ¿no? Donde decía que era la persona, pues probablemente más idónea, porque era aquella persona que había sacado a España de la crisis, y yo digo pues que espero que lo haga un poco mejor en el Banco Central Europeo si va, que no lo que ha hecho aquí, porque méritos para mí pues tampoco son todos suyos, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, esto ya va a dejar de ser un monólogo y va a empezar a ser una tertulia, porque ya han venido los dos contertulios, a los que saludo gustosamente, sobre todo a Miguel Villarejo, periodista financiero y director adjunto de Actualidad Económica. Miguel, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gemma, efectivamente, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? En este mismo espacio, hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Efectivamente, parece que el tiempo en otro no pasa. escenario, sí, que era el Paseo de la Castellana, pero aquí estamos. Aquí confío en seguir muchos años más. Sí, muy bueno, esperamos que sí. ¿Qué tal todo? Y puntual. Y puntual, sí, por favor. Puntual. Y Rafael Moreno. ¿Qué tal, cómo Rafael, estás? ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente. De verte por la tarde ahora en este horario de noche. Estupendamente. Mira, te estábamos hablando, esperándoos que vinierais de la candidatura de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pero no sé, aparte de que si os parece acertada o no, si tiene que ser un perfil más político, muchos hablaban de que no debería ser un perfil mucho más técnico para ese puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo, era que estaba hablando con Vicente de que, pues ya un poco estaban aprovechando, pero sectores dentro del Partido Popular, para pedirle a nuestro presidente que, claro, que ya haga una profunda remodelación, que aprovechando la ocasión, si finalmente Guindos va a Frankfurt, pues claro, ya hay que cambiar el Ministerio de Economía. Era un poco conocer vuestra opinión, aunque decía Vicente que conociendo a Mariano Rajoy va a cambiar a Guindos y punto. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con Vicente, Vamos, que es súper previsible. Sí, gracias a Dios, porque lo mejor que puede tener un político es que sea previsible. Bendita sea el conocer de antemano lo que va a ocurrir y que no nos vengan con sorpresas. En cuanto a lo de Guindos, en primer lugar, espero que el gobierno lo tenga amarrado. O sea, espero que el gobierno realmente, antes del anuncio de ayer, realmente haya Decía hecho que contaba con suficientes apoyos. Pues espero que sea así, porque una decepción en ese sentido sería bastante negativa, incluso para la reputación de nuestro país. Por lo tanto, espero que sea así, espero que hayan hecho el trabajo antes del anuncio. Entonces, espero que el trabajo esté hecho y que efectivamente sea así y que Irlanda pues sea simplemente cuando muchas veces hacen RFPs y se invitan a 2 o 3 simplemente de adorno, ¿no? Bueno, pues que espero que el de Irlanda sea el invitado de... Aunque tiene un currículum bastante brillante, el señor no me cabe duda, pero por eso lo digo. Lane tiene un currículum espectacular. Pero fuera del currículum, pues espero que lo tengan amarrado. En segundo lugar, hombre, yo sí creo que era muy previsible lo de Guindos, y en cuanto es más... A ver, Guindos es un técnico. Empecemos porque Guindos es una persona técnica y que indudablemente ha entrado en política y que en los últimos años ha sido más político que técnico. Pero en un puesto en el BCE, en un puesto en Europa, yo siempre apuesto mucho más por un perfil político, con conocimientos técnicos, que un técnico puro y duro. Porque en el fondo se va a hacer política monetaria, política económica, pero incluso el vicepresidente. Pero política. No creo que sea otro objetivo el de estar allí. No creo que sea el de hacer cálculos de cómo van a ir las cosas o cuánto tengo que subir, para qué, cómo hacer. No, son situaciones políticas donde toma decisiones políticas y se rodea de un equipo técnico que debe entender, comprender y liderar. Pero el técnico viene más abajo. A puestos de presidencia, en puestos de vicepresidencia, los 4 puestos del comité, deben ser puestos sobre todo políticos, pero con conocimientos técnicos y con un pasado técnico. Es decir, no pueden ser políticos al uso. Y estoy usando la palabra político en el mejor sentido. No estoy hablando de político, politiqueo, politicucho. Estoy hablando de político. Entendiendo como político aquel que marca una agenda política, tiene voluntad política y tiene visión global de hacia dónde tiene que ir Europa. Por lo tanto, hablo de político en mayúsculas. Si andamos con disclaimers de que los políticos son todos lamentables, no estoy haciendo ese lenguaje. Estoy haciendo el lenguaje de que son políticos serios. Pero indudablemente con conocimientos técnicos. Y Guindos, indudablemente, los tiene. Por lo tanto, hombre, yo sí creo que es la persona adecuada para postularse para ese cargo y sin duda estoy de acuerdo con ello. Miguel. Hombre, tú has dicho, no sé cuál es el currículum del candidato, pero desde luego si yo tuviera el currículum de Guindos estaría muy orgulloso. Y no digamos también, ya mi madre, era ministro de Finanzas, secretario de Estado, ha estado en Lehman Brothers. Bueno, sí. Respecto de que es un perfil... Tienes un currículum también envidiable. Sí, bueno, pero sí, mi madre está muy contenta, pues pero a pesar de todo, el de Guindos es mejor. Hombre, el de Guindos es mejor. Sobre el papel. He estado mirando los diferentes miembros del comité ejecutivo del Banco Central y bueno, tenemos a Víctor Constancio, que fue secretario general del Partido Socialista de Portugal. Es el que se va. Y los demás han sido directores generales del Tesoro como poco. Que son cargos
políticos, no son cargos técnicos, es decir, tú tienes que tener un pasado político. ¿Por qué es importante tener un background político y, por supuesto, un background financiero? Pues porque el cargo de gobernador o de vocal o consejero del Banco Central no es un cargo eminentemente técnico. Es decir, si hubiera una técnica para gestionar la política monetaria, esto pues la dejaríamos en manos de técnicos. Pero es que no es así, o sea, no hay acuerdo sobre cuál es la mejor política monetaria. Y en este país hemos sufrido las consecuencias de tener al frente del Banco Central Europeo gente eminentemente técnica que de lo único que estaba pendiente era del criterio de la inflación, que al final encima ni siquiera se reveló tan relevante. Es decir, hasta que no llegó el señor Draghi e impuso un criterio puramente político y atendió a las presiones de los políticos, ni España ni un montón de países empezaron a levantar cabeza. Yo pienso que el Banco Central evidentemente lo que tiene que tener es autonomía respecto de los gobiernos. Es decir, no puede convertirse en una fábrica de dinero para financiar a los estados. Y eso lo está cumpliendo. Otra cosa es que los criterios que aplique a la hora de funcionar tengan un componente mayor o menor político. ¿Y por qué tiene un componente político? Pues porque son opciones. O sea, no se trata de no se sabe en cada momento cuál es la política monetaria perfecta, porque nadie lo sabe. Entonces hay que atender preferencias. Y eso es la política. La política es dejar que la gente opte entre las opciones disponibles. Y en ese sentido me parece muy normal que tengamos dentro del Banco Central pues estos perfiles híbridos. En el caso de Luis de Guindos, un perfil, muy bueno, evidentemente, un tío que sabe lo que es el mundo financiero, sabe lo que es la economía, ha funcionado dentro de la Unión Europea, se conoce las relaciones de fuerzas y, sobre todo, desde el punto de vista de los españoles, va a estar ahí para defender nuestros intereses, que durante la crisis hemos comprobado lo importante que es tener una voz propia en este tipo de foros. ¿Y si se va Guindos? Bueno, hay una terna por ahí. Bueno, terna no, hay nombres, ¿no? Ahí sí que también están políticos, técnicos. Sí, mesa. Hombre, hay una... esto es muy personal, pero para mí una persona que me parece muy seria, que tiene un conocimiento profundo de cómo funcionan las cosas, que es política, que es mujer, ya que se lleva tanto hoy en día, que es Isabel Tejerina, que es que realmente está haciendo un muy buen trabajo donde lo está haciendo, que es una persona prudente en sus formas y en sus fondos y podría ser una buena candidata para... Pero esto es especulación, no me hagan ni caso de lo que estoy diciendo. O sea, esto es una especulación absolutamente pura y dura y del conocimiento de una persona que creo que podría llevar el cargo adecuadamente. Luego hay otros que son pues más, digamos, más focalizados para ese cargo, pero yo apostaría por un perfil que fuera mujer y creo que Isabel sería la mujer para ello. Pero mujer y válida. Sin duda, siempre. No, a mí lo de las cuotas no me valen para nada. O sea, hablo de mujer porque además es mujer, pero solo además. Vicente. Pues yo coincido con Rafa en que a mí me gustaría que fuera mujer en este caso, porque además creo que sería la que mejor encajaría, pero mucho me temo que va a ser el señor Nadal. Por aquello de que también es bastante previsible don Mariano. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Que era justo porque yo no apostaría, pero bueno. Oye. Que no me gustaría, vaya por delante, que creo que ha dejado suficientes lagunas en su gestión al frente de toda la parte energética y demás, y de hecho lo hemos vivido en bolsa directamente esta semana. Creo que no le acompaña una gestión brillante, creo que ha sido más bien confusa, pero también es verdad que por aquello de la confianza y de los puntos creo que al final tiene más posibilidades. Pero insisto, a mí me gustaría, además creo que sería positivo que fuera en este caso una mujer. Sí. Y aparte de el sustituto o sustituta de Guindos, ¿creéis que Mariano Rajoy debería hacer una remodelación de los ministros o con los que tenemos nos vamos apañando? Si están casi sin usar. Eso te iba a decir, digo, va a hacer algo, porque si no va a hacer nada... No han hecho nada. 13 reformas, ¿no? Ha habido 13 leyes este año. Lleva parado este país políticamente, entonces ¿para qué? Pues vamos a ver si funciona. No, muy cansados no pueden estar. No creo. La iniciativa y la capacidad legislativa de este gobierno, desde luego, brilla por su ausencia como consecuencia, primero, del conflicto catalán y, en segundo lugar, de la falta de mayoría. Y ahora,
además, como un corolario de la crisis catalana, hay un aparente recrudecimiento de las hostilidades entre Ciudadanos y el PP, con lo cual ya, si antes no se iba a hacer nada, ahora menos. Entonces, pues no sé, yo tampoco me tomaría muchas molestias con respecto de los candidatos. Isabel García Tejerina me parece es la que más suena, pero también tiene un inconveniente, y es que ella lo está haciendo muy bien en la agricultura y le gusta. Y es una voz muy importante, en que se mueve muy bien en Bruselas y está defendiendo nuestros intereses, y a Rajoy le preocupa muchísimo. Es decir, una de las escasas bolsas de votos que todavía no ha perdido el PP es el voto rural, y entonces ese depende mucho de la gestión de la cartera de Agricultura, y necesitas tener a alguien competente. A mí no me gustaría que recayera en Álvaro Nadal. Yo creo que es un hombre poco político. Esto es un hombre muy demagógico, que está todo el día diciendo que lo que va a hacer es bajar el precio de la luz, porque evidentemente eso es muy popular. Pero no creo que eso sea lo bueno. Si quiere bajar el precio de la luz, lo que tiene que hacer es retirar del recibo todo lo que está ahí sin hacer falta. Y no hace falta que lleve a cabo ningún otro tipo de medidas. Pero no está haciendo eso. Lo que está haciendo es, de alguna manera, metiendo mano a las eléctricas, que a lo mejor a alguien le parece bonito, pero que es un problema que genera mucha inseguridad jurídica y que puede llevar a acabar siendo muy malo para la economía española. Entonces, que este señor, que ha demostrado su voluntad de interferir y de ingerir en el funcionamiento de una economía de mercado, le nombren ahora, lo pongan al frente, no ya del sector eléctrico, sino de toda la economía, pues no me parece una buena relación, en pago a su lealtad al señor Rajoy, que yo sé que Rajoy toma muchas decisiones en base a la lealtad. Entonces hay otros perfiles, está Fernando Béquer, que por cierto se ha ido de... Justamente, con una coincidencia que todo el mundo ha encontrado muy elocuente, ¿no? Muy casual. Muy casual. Y Fernando Béquer ya sonaba como ministro de Economía antes de que Rajoy ganara las primeras elecciones, o sea que no me sorprendería. Pero vamos, ahí está. Que oportunamente ha salido de Iberdrola, sí. Sin ninguna necesidad. O sea que él de todas formas, esto no, vamos, él lo desmiente categóricamente. Hombre. Como debe ser. Porque además es que, ¿qué vas a hacer? O sea, esto está en el cuaderno azul de Aznar, y entonces no se sabe. Pero bueno, ¿qué le han hecho las eléctricas a Nadal? Porque es que esto es una guerra... ¿Qué le ha hecho Nadal a las eléctricas? ¿Qué le ha hecho Nadal a las eléctricas? Porque... No sé, el tema de las eléctricas es uno de los agujeros negros. Es difícil explicarlo, difícil entenderlo y difícil ver las decisiones que se toman. Yo estoy muy de acuerdo en que Álvaro Nadal es muy demagogo en sus actuaciones y que por lo tanto no, esto suena un poco duro, pero no tiene fiabilidad en sus tomas de decisiones, puesto que la motivación que tiene es otra. Entonces no me extraña que esté en contra él en ese sentido, y no me extraña que él tome decisiones que no miren por el bien de todos los ciudadanos, sino exclusivamente por el suyo propio. No lo sé, no es un tema que realmente se pueda explicar con cierta facilidad. Vicente. Yo es que creo que lo resumía Villarejo perfectamente. Creo que está más preocupado en realidad por intentar bajar el importe del recibo de la luz, y no en sí por acometer las reformas que requiere un mercado como el mercado energético, y además del impacto estratégico que tiene. Y como esto probablemente le supondría enfadarse con algunos y tener muy poca visibilidad en el corto, y en política la visibilidad tiene que ser para antes de ayer, y cuanto más titulares rellenes mejor, pues está yendo a lo fácil, que no es probablemente ni muchísimo menos lo que hiciera falta. Pero fíjate que es un tema muy complejo, porque tú quieres el tema del agua. Pues el tema del agua puedes tomar decisiones políticas y más o menos sabes qué tienes que hacer. Y puedes tener un discurso y puedes tener una idea. El tema del impulso del agroalimentario, pues también, oye, puedes hacer reformas porque más o menos entiendes cómo va la cosa, y pues como decía Warren Buffett, ¿no?, que nunca invertía en nada que no entendiera. Es que el tema de la energía no se entiende. Es que el tema de la energía, el tema de las subastas, el tema de por qué sube, el tema de la red eléctrica, el tema es que no se entiende, es que realmente no se entiende. Es que y es que yo tenía actualmente un cargo importante en este país,
y que estuvo muy metido en todo el tema del rescate financiero. Y en una conversación que tuve con él en un foro en América, además hablando sobre temas de gobierno corporativo, de governance, y él comentaba que era muy interesante en todos los consejos de administración que hubiera un tonto. Pero un tonto significaba... No nos habremos pasado, Rafael. No, un tonto... Me voy a callar porque a lo mejor eso iba por otro lado. Pero él recomendaba que hubiera un tonto poniendo al tonto en buena lid, quiero decir. Él quería decir lo siguiente: se toman muchas decisiones erróneas en consejos de administración y ha habido muchos problemas de governance porque no hay nadie que se atreva a decir no entiendo esa línea del balance. No sé qué significa eso de la cuenta de resultados, porque se presupone que tienen que entenderlo. Y hay muchos consejeros que no tienen ni idea de leer un balance, pero ni la menor idea. O de leer una cuenta de resultados y saber qué ocurre. Y por lo tanto preguntar, ¿y eso por qué está ahí? Hace falta un tonto que pregunte y por lo tanto hay que contestarle. En la energía, nadie se atreve a decir, no tengo la más remota idea. ¿Me puede usted explicar cómo esto funciona? Y a partir de ahí tomo decisiones. Yo ahora mismo sería imposible que yo recomendara lo más mínimo sobre energía porque no sé nada. No sé cómo funciona, no sé cómo se marcan los precios, no sé hasta qué punto está liberalizado y hasta qué punto no. No sé leer realmente cuáles impuestos hay, las renovables, qué se tiene que impulsar, qué no. No hay una idea clara de esto. Entonces, indudablemente, es un tema muy complejo que se aprovechan algunos para simplemente vivir de esa complejidad porque no tienen que explicar nada. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complejo en el que el señor Nadal, que le presumo como al soldado a la valentía su inteligencia que la tiene, quizá lo entienda. Listo es. Quizá lo entienda. Pero quizá lo entienda y no es capaz de explicarlo al resto de los españoles. Por lo tanto, no sabemos qué hace. Yo no sé qué está haciendo. Entonces es un tema, insisto, el tema de la energía es un tema complejo. Yo no quiero entrar en él porque, insisto, mi aportación sería nula y es un tema difícil. Por lo tanto, si un señor como este, que no es capaz de explicar un tema a los españoles, se mete en el Ministerio de Economía, vaya, yo vería temas complicados, ¿eh? Vale, ¿y alguien me explica lo de la reforma electoral? Bueno, eso es mucho más fácil que lo de la electricidad, ¿verdad? Venga, a ver. No, bueno, todo el mundo sabe que el sistema electoral español, pero esto está reconocido en los documentos. Pero nunca se hay un libro que se llama El arte de la manipulación política, en donde se explica que el sistema electoral, que combina circunscripciones pequeñas con la regla D'Hondt y todas estas cosas, se diseñó para que la UCD ganara las elecciones siempre, porque favorece el voto rural, que era donde la UCD tenía más seguidores. ¿Qué es lo que sucede con los sistemas electorales? No hay ningún sistema electoral perfecto, pero lo que sucede es que los partidos que son elegidos por un sistema electoral tienen muy pocos incentivos a cambiarlo, puesto que han salido elegidos. Desde luego, en este país hay dos grandes vencedores en los sistemas, con el sistema electoral actual, que son las dos fuerzas principales y los partidos nacionalistas, porque a los partidos nacionalistas no los maltrata, la asignación de voto y de escaños es prácticamente la misma, y a los partidos grandes les da una prima. Aquí los únicos perjudicados son los terceros y cuartas formaciones. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que las terceras y cuartas formaciones no hacían falta para gobernar. Entonces, ¿para quién vas a cambiar el sistema electoral? Si les iba fenomenal a CiU, al PP, al PSOE y al PNV. Y entre los cuatro se arreglaban. Yo te voto los presupuestos, tú me das unas transferencias y así llevamos. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ha pasado que de repente hemos dejado de ser un sistema bipartidista con componente nacionalista a ser un sistema de cuatro. No es exactamente un empate a 4, pero sí un empate a 3 con una cuarta fuerza. Y entonces ahora hay muchos incentivos y entonces se plantea cambiar a otro sistema. Ahora, como decía Rafa, la propuesta que se maneja es la de cambiar al sistema alemán. Y el sistema alemán es un sistema complicadillo de entender, porque la gente le van a dar 2 papeletas para votar y la papeleta de un lado es para elegir un partido en listas cerradas y la otra papeleta es para elegir políticos en circunscripciones abiertas que luego a lo mejor no salen, que los partidos... En fin, es un sistema que es poco transparente. Es verdad que si se maneja esto de forma honesta, es más representativo que el que tenemos aquí, pero eso no quiere decir que vaya a mejorar las cosas. En este país ha habido intentos anteriores de reformar la ley electoral. Yo creo que fue un gobierno de Felipe González, contrató a unos expertos que vinieron aquí y le dijeron, mire este sistema que es muy malo y que no nos gusta nada. Y entonces los hombres lo miraron y dijeron, mire, no está mal su sistema, o sea, es un sistema que es relativamente proporcional y en ese sentido es justo y que permite formar mayorías fácilmente para gobernar. Yo que usted no lo cambiaría. Rafael. Sí.
Pues quedan menos de 2 minutos, señores. Simplemente tiene visos de que pueda ir para adelante, ¿eh? Porque hoy han entrado en muy buena sintonía, según dicen. Sí, por eso. Podemitas y ciudadanitos. y están muy cómodos. Y por lo tanto, que se sumen socialitas. Exacto. Exacto, el PP no va a entrar. Por la labor, ¿eh? Que están por la labor. Entonces, pues sí tiene visos de la cosa continúe por los tres. El PP va a decir que no. Pero el socialismo sí se va a sumar a Podemos y Ciudadanos para que no le pongan en roja la cara. Por lo tanto, puede ir hacia adelante, ¿eh? A mí me parece bien, y me parece bien por una sencilla razón, porque yo creo que de la experiencia vivida hemos de sacar una lectura, y es que flaco favor han hecho a la unidad de este país los distintos grupos autonómicos, ¿de acuerdo? Y yo creo que con lo vivido en Cataluña ha llegado el momento de empezar a plantearse cosas como esta. Es evidente que no va a volver a haber un bipartidismo, al menos a corto plazo, y lo que no podemos hacer es que el hecho de que no vaya a existir un bipartidismo signifique que van a acabar gobernando catalanes, vascos, valencianos. Es decir, esto parece que no tiene demasiado sentido, sobre todo cuando además los imperativos acaban siendo temas de tú cuánto me das, la financiación, el cupo. Es decir, desde ese punto de vista a mí me parece positivo. Lo que pasa es que a mí todo lo que suena coleta al final acaba volviéndose mal siempre, pero... Bueno, señores, me ha acabado el tiempo porque tenemos que hacer ahora una pausa obligada, y que ha sido un verdadero placer volverme a reencontrar con viejos amigos, viejos conocidos, ¿verdad, Miguel? Y Rafael, al que venía a otras horas, pero y también bienvenido Vicente, que no le conocía y que ha sido también un verdadero placer. Gracias a los tres, Miguel Villarejo, Rafael Moreno y Vicente Montanch. Ha sido un verdadero placer. Os espero la próxima semana. Nosotros hacemos esa pequeña pausa y seguimos.